Primero empiezo por agradecer la invitación a participar de esta tarde en la que se da la estafeta, digamos, de la Cátedra Bolívar Echeverría al doctor Luis Herrera, que va a ser el coordinador de la cátedra. Y en ese sentido me dirijo a las autoridades de la Universidad de Cuenca, agradeciendo también a la doctora María Augusta Hermida, rectora de la Universidad de Cuenca. Lo malo de la virtualidad es que yo la escuché, pero no la pude ver, y bueno, pues ni modo. Al doctor Juan Leonardo Espinosa, vicerrector académico, al magíster Fernando Ortiz, el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, a la magíster María Eugenia Garcés, la subdecana de la misma facultad, al doctor Oscar Llorena, coordinador de la Cátedra Bolívar Echeverría en la Universidad Central, a la doctora Catalina León, fundadora de la cátedra, y de nuevo al doctor Luis Herrera, coordinador de la misma y quien me invitó a participar, y agradezco mucho. Mi participación en este evento evidentemente no obedece a una lectura especializada de la obra de Bolívar Echeverría. Yo no soy filósofa ni socióloga, sino más bien a una apreciación peculiar que proviene del haber sido su compañera de vida a lo largo de 33 años. El riguroso pensamiento de Bolívar Echeverría y su inteligencia creativa iluminan siempre, cada vez que uno lo lee, un aspecto de la realidad de manera sorprendente. Y en ese sentido es que a los jóvenes estudiantes que están en la universidad escuchando, los invito a leer directamente su obra, porque los va a sorprender con su luminosidad. Esta tarde voy a hablar de un ensayo que me gusta mucho de su obra, que se llama Homo Legens. ¿Qué es el Homo Legens?, se pregunta Bolívar, y responde, lo cito: el Homo Legens no es simplemente el ser humano que practica la lectura, entre otras cosas, sino el ser humano cuya vida entera como individuo singular está afectada esencialmente por el hecho de la lectura, aquel cuya experiencia directa e íntima del mundo, siempre mediada por las experiencias indirectas del mismo que le transmiten los usos y costumbres de su comunidad, tiene lugar, sin embargo, a través de otra experiencia indirecta del mismo, más convincente para él que la anterior, la que adquiere en la lectura solitaria de los libros. Hasta aquí la cita de Bolívar Echeverría. El Homo Legens, o el hombre que lee, requiere de un altísimo potencial intelectual y no tiene otro fin que el del disfrute del entendimiento y, a través de él, del conocimiento y desciframiento del mundo. Para el Homo Legens no existe la dificultad, porque está siempre dispuesto a vencerla y dedicarle el tiempo necesario por el puro placer de hacerlo, sin ningún fin ulterior. Bolívar toma la decisión de ser fiel a su capacidad de pensar y a ella se dedica de por vida. Escribir y pensar con un compromiso social, la realidad que le tocó vivir, es siempre para él una necesidad vital. El hábitat natural de Bolívar era su biblioteca. Es ahí donde él proyecta de mejor manera su interior. Cada uno de sus libros es para él una pieza de una pasión que no disminuye con el tiempo, sino que por el contrario se acrecienta y refina y está por ser descifrada cada vez. Es en el centro de su biblioteca que, como una suerte de araña, Bolívar teje sus hilos invisibles que lo conectan a esa búsqueda del encuentro con el otro, con lo otro, con los otros en la lectura. Nos dice en este ensayo, lo cito de nuevo:
El Homo legens no lee para superarse, como lo hace el lector de la Ilustración, pero tampoco lo hace para matar el tiempo o para curarse algún mal del alma, como el lector sentimental o de empatía. El Homo legens lee por puro placer. Para él la lectura no es un medio que vaya a llevarlo a alcanzar un fin, sino es un fin en sí mismo. Hasta aquí la cita. En este sentido, en este escrito, Bolívar no solo reflexiona sobre el debate actual que se plantea de si hemos llegado a la época en que la muerte del libro es inminente frente a los espacios de la virtualidad o de la prevalencia de las redes o del tweet y el retweet o del Instagram o del Facebook, sino que reflexiona sobre asuntos que o bien no se lo hace de manera corriente porque es más políticamente correcto autocensurarse, o bien porque ni siquiera se piensa en estos asuntos. Por ejemplo, dice, lo cito, el libro ha sido expulsado de la política. Para participar en ella ya no se requiere ser un hombre leído o de libros. Por el contrario, el serlo resulta un obstáculo, es un defecto, entre comillas, que hay que compensar con otras virtudes mediáticas de efectos demagógicos más contundentes. El político ideólogo es una figura que corresponde irremediablemente al pasado. Hasta aquí Bolívar. Cuando alguien como Bolívar, un homo legens, plantea que el ser leído es un obstáculo o un defecto a remontar, el lector no puede menos que percibir la ironía implícita en la observación, al mismo tiempo que constata que lo que nos está diciendo es empíricamente comprobable. Basta como botón de muestra el que hoy en día muchos políticos hagan un despliegue de su ignorancia sin consecuencia alguna. Esta contradicción le sirve a Bolívar también para hacer hincapié en que la degradación que padece el mundo moderno se cuela por todos los rincones y el mundo de la política no es la excepción a la regla. Bolívar alude a la política y a sus vanas ilusiones y constata que lo que Aristóteles consideraba como la más alta de las formas de existencia en la tierra, la del político, la del hombre interesado por la polis, se ha degenerado y se ha pervertido porque la sociedad capitalista no está al servicio de la sociedad y de su reproducción social, sino que está al servicio del capital, del valor valorizándose, que por su naturaleza anula al sujeto social. Bolívar ve cómo es que el capitalismo se ha ido apropiando de la modernidad. Y cuando la modernidad se presenta de manera capitalista, ella resulta antimoderna o pseudomoderna. El problema de la modernidad capitalista es que todas las formas que se levantan dentro de ella no funcionan a favor de la sociedad. Y lo mismo sucede con los estados nacionales. El mundo de la política, debido a que funciona de acuerdo al capital, resulta ser antimoderno. ¿Qué es ser de izquierda? Se pregunta en el ensayo que cierra ese magnífico libro que se titula Vuelta de siglo, y responde, cito, en la base del ser de izquierda se encuentra esta actitud ética de resistencia y rebeldía frente al modo capitalista de la vida civilizada. Esta actitud y la coherencia práctica con ella, que es siempre detectable en la toma de partido por el valor de uso del mundo de la vida y por la forma natural de la vida humana, y en contra de la valorización capitalista de ese mundo y esa vida, es lo que distingue a mi ver al ser de izquierda por debajo y muchas veces a expensas de una posible eficacia política.
de un posible aporte efectivo a la conquista del poder estatal en bien de las mayorías. Hasta aquí Bolívar. Para Bolívar, directa o indirectamente, algunas formas de resistencia en contra del establishment son formas tendencialmente promodernas. Él piensa que la tendencia anticapitalista hay que buscarla en la resistencia singular o colectiva frente al estado de enajenación política y piensa que el actual campo de acción de lo político está en la fuerza creativa de la sociedad cuando funciona de acuerdo a ella misma y no de acuerdo a la política de los políticos. Bolívar percibe que la resistencia de la sociedad muestra un vasto horizonte de comportamientos afectivos, rebeldía colectiva y posturas auténticamente políticas, cuya tendencia es impugnar la dinámica de la acumulación del valor. La resistencia se presenta en rasgos culturales que provienen del trabajo y el disfrute básicos de la vida cotidiana, donde el proyecto ideológico del capital es contradicho desde la dimensión lúdica y festiva de la existencia, en los usos y costumbres o en las identidades tradicionales, reproducidas dialécticamente, hasta en los actos espontáneos de resistencia social que no se realizan dentro del mundo de la política. Este planteamiento sobre la política y lo político es difícil de asimilar porque implica que nosotros, los que vivimos en una democracia moderna, creemos que participamos como sujetos de nuestro propio destino como comunidad. Sin embargo, Bolívar piensa que no, que la reproducción social de la vida en el mundo capitalista está paralizada, pues solo se efectúa si el sujeto social se anula para darle su lugar a una abstracción que es el capital y que es él el que domina todos los aspectos de la vida social y política. Es decir, que bajo este sistema de reproducción social siempre tendrá prevalencia la necesidad del capital de incrementarse sobre la vida de las comunidades y sus necesidades efectivas en su proceso de reproducción social. Desde esta perspectiva, seguramente Bolívar se pregunta a sí mismo cómo puede él, en lo individual, tomar distancia de este proceso, no contribuir a la destrucción que se quiera o no, este lleva consigo, como lo mencionó antes que yo alguien que me antecedió. Cómo la pandemia ha cambiado nuestra vida, cómo este mundo moderno nos está mostrando claramente que vivimos, como decía Bolívar, en un mundo invivible. Es decir, Bolívar decía, vivir en el capitalismo es vivir en lo invivible. Entonces, ¿cómo, se preguntaría, supongo yo, no contribuir a la destrucción que se quiera o no este mundo lleva consigo? Y creo que Bolívar nunca perdió la fe en que, dada la finitud de todo proceso de reproducción, la sociedad pudiera darse a la tarea de romper ella misma, quizá de manera espontánea, quizá como lo podremos ver en un futuro tal vez no lejano, no lo sé, tal vez veamos lo contrario, él mismo también se lo planteaba. Cómo romper ese yugo capitalista y adentrarse en una modernidad no capitalista. Siempre comprometido y atento a los momentos históricos en donde lo político pudiera dar paso a este rompimiento con lo capitalista de la modernidad, dedicó su vida a la reflexión filosófica y con una enorme congruencia y libertad dio respuesta en su obra a preguntas aparentemente sencillas. ¿Qué es la modernidad capitalista? ¿En qué consiste su amenaza devastadora? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son las formas de existencia dentro del mismo capitalismo?
cómo vive la gente de cada una de las distintas formas de este capitalismo, etcétera, etcétera. Bolívar fue un homo legens, voraz lector de textos y voraz lector de la realidad social y política del mundo, y en especial de América Latina, la región que por obvias razones le dolía más. Juan García Ponce decía que la muerte convierte a la vida individual en destino. En términos intelectuales, en la biblioteca de Bolívar se puede trazar un destino intelectual que en sus inicios se dio cita en el Berlín de los años 60, en el Berlín del movimiento estudiantil de 1967, el Berlín interesado en aquella Cuba revolucionaria y en el Che Guevara, en el destino de los pueblos latinoamericanos, el Berlín herido por la guerra y escindido entre su juventud pensante, autocrítica, y los detractores de esta simbolizados por aquel hombre que le dio un tiro en la cabeza a Rudy el Rojo, a Rudy Dutschke. Este golpe de gatillo también dispara en Bolívar una necesidad intelectual que permaneció a lo largo de su vida, la necesidad de explicarse la historia reciente de Alemania que produjo el exterminio de los judíos, homosexuales, gitanos y comunistas en nombre de una pureza racial. Bolívar consideró a este episodio de la historia de Europa como un punto álgido de la modernidad capitalista, no ajeno a ella, sino parte integral del programa capitalista. Erradicar de su cuerpo social a aquellas personas que le resultan prescindibles. Es por eso que en su ensayo, El sentido del siglo XX, utiliza como epígrafe una pregunta que se hace Karl Amery en su libro. Y dice, ¿no habrá sido Hitler un precursor? Por todo lo anterior, me parece que es indispensable hacer una lectura directa de la obra de Bolívar, como la de cualquier otro autor, cuya complejidad sea tan evidente. Los invito a leerlo con detenimiento. El mejor homenaje que se puede rendir a un autor es leerlo, y por ello termino leyendo para ustedes los últimos 2 párrafos del ensayo que he citado. Cito: el Homo legens no es una especie en extinción, ni lo será por un buen tiempo. Su existencia, como veíamos, depende de la existencia del tipo de individuo singular instaurado por la modernidad capitalista, el de todos los que pertenecemos a la sociedad de masas, y la existencia de esta modernidad, incluso sacudida como está por crisis que la cuestionan radicalmente, parece estar asegurada todavía por abundantes recursos de supervivencia. Aparte de esto, dice Bolívar, me atrevo a suponer que incluso si alguna vez el individuo abstracto de la sociedad de masas moderna llega a ser sustituido por otro de algún tipo de individuo social concreto, no arcaico o regresivo, el Homo legens perduraría como mutante si se quiere, pero fiel a su arte de hacer del desciframiento de un texto un acto de tránsito al vislumbre de la multiplicidad de mundos posibles. Muchas gracias.